Bienvenidos. El golpe es esa cinta que nos enseñó que si de verdad te gustan las emociones fuertes, olvida las criptomonedas y la bolsa. Aquí te lo juegas todo contra el peor capo de la mafia. Y solo te queda rezar para salir indemne. En 1973, los ejecutivos de Universal se tiraban de los pelos. ¿El motivo? Al director le pareció buena idea ambientar la historia en los años 30, pero añadiendo una música de 1902. Un anacronismo absurdo que hoy todos hemos oído en anuncios o melodías de móvil. Esto demuestra que ni a Hollywood ni a nosotros nos importa el rigor histórico si el ritmo funciona. A pesar de ese fallo deliberado, la película arrasó. Tras el éxito de Dos hombres y un destino, volver a contar con la pareja de oro de Hollywood parecía una apuesta segura. Pero el proyecto estuvo a punto de descarrilar varias veces. Al final, la gran pregunta que nos deja este clásico no es si consiguieron engañar al mafioso de turno, sino ¿por qué seguimos viendo esta estafa décadas después? Estrenada en 1973 bajo la dirección de George Roy Hill, El golpe reunió a Paul Newman, Robert Redford y Robert Shaw en un duelo carismático. La cinta recaudó más de $160 millones y se convirtió en un éxito histórico para Universal. Pero su camino estuvo lleno de imprevistos afortunados. Por ejemplo, el imponente Robert Shaw, que interpreta al temible gángster Doyle Lonegan, o Lenehan, o Lanigan, o como quiera que le llamara Paul Newman, llegó al rodaje con una grave cojera. Se había lesionado los ligamentos de la rodilla jugando al balonmano pocos días antes. En lugar de retrasar la producción, el director decidió incorporar la cojera al personaje, aportándole un aire rudo y amenazante muy característico. Otra curiosidad, cuando vemos a Newman realizar malabarismos con las cartas durante la famosa partida de póker en el tren, las manos que realmente barajan no son las suyas, sino las del famoso mago John Scarn. Newman pasó horas practicando, pero el director prefirió asegurar la perfección del truco usando un doble de manos para mantener el ritmo de la escena. Estamos ante una elegante coreografía de engaños ambientada en los bajos fondos de Chicago durante la Gran Depresión. Tras el asesinato de un amigo común, un veterano estafador venido a menos y un joven audaz deciden unir fuerzas para ejecutar la venganza definitiva contra el despiadado gángster que ordenó la muerte. La tensión de la historia no reside en la violencia física, sino en el fascinante juego mental de montar una farsa colosal, donde el más mínimo fallo significa la muerte. Es de agradecer, la verdad, que este gángster fuera tan confiado. Nos alivia ver que un capo implacable y paranoico decide meter millones en un local de apuestas que acaba de ver por primera vez sin enviar antes a un matón a comprobar si los teléfonos tienen cables o si el local es de cartón piedra. Pero la promesa del golpe perfecto nos mantiene tan intrigados que preferimos ignorarlo. El libreto escrito por David S. Ward funciona porque trata al espectador no como a un testigo pasivo, sino como a una parte integral de la función. El guión dosifica la información con una precisión casi quirúrgica. Nos permite conocer los engranajes del truco para hacernos sentir inteligentes, pero se guarda bajo la manga varios giros inesperados. Esta estructura por capítulos, inspirada en las novelas ilustradas de la época, genera una sensación de avance constante muy amena. Sin embargo, algunos analistas señalan que este diseño puede restarle algo de espontaneidad al conjunto. Para una parte del público, la trama avanza con tanta seguridad sobre raíles que el peligro real se diluye. Los protagonistas parecen tener siempre la respuesta perfecta para cada imprevisto, lo que convierte la tensión en un elegante simulacro de riesgo. La mano de George Roy Hill se percibe en su obsesión por la atmósfera y el ritmo. No busca el realismo sucio del cine de los años 70, sino una nostalgia estilizada, casi teatral. Para lograrlo, recurrió a transiciones de pantalla clásicas y decorados que recuerdan al Hollywood de los años 30. Hill insistió en mantener una iluminación de tonos cálidos y dorados durante la persecución por las calles de Chicago. Así, huía deliberadamente de las sombras del cine negro tradicional. Esto ayuda a que el espectador perciba la historia como un cuento de pícaros divertido y no como un drama criminal violento. Su gran acierto fue entender que la película no necesitaba virtuosismo visual, sino invisibilidad técnica para que el carisma de sus personajes ocupara todo el encuadre. El verdadero motor de la película es la química magnética entre Paul Newman y Robert Redford.
Newman, interpretando al mentor Henry Gondorff, destila un cansancio cínico combinado con una elegancia natural irresistible. Redford, como el impetuoso Johnny Hooker, aporta la energía nerviosa del que no tiene nada que perder. Curiosamente, Redford estuvo a punto de rechazar el papel. Y no por miedo a que Newman le opacara, pues ya tenían química de sobra, sino porque estaba harto de que Hollywood solo le ofreciera papeles de guapo oficial. Él buscaba un estafador con más mugre y dobleces. Al final, el director tuvo que adaptar todo el proyecto a contrarreloj para que la pareja de oro encajara de nuevo. Esto demuestra que, en el cine, un capricho de estrella a veces mejora el guión. Enfrente de ellos, Robert Shaw construye un Doyle Lonergan magnífico, un villano que no necesita gritar para dar miedo, cuya fría mirada contrasta perfectamente con la calidez de los protagonistas. La crítica de la época elogió cómo Shaw evitó caer en la caricatura del gángster italiano clásico, dándole un acento irlandés refinado pero implacable. El espectador asiste a este duelo actoral sabiendo que está ante un juego de complicidades, donde la amistad entre bastidores se traslada de forma transparente a la pantalla. La experiencia técnica de El Golpe está marcada por decisiones estéticas que apelan directamente a la nostalgia del espectador. La dirección artística optó por carteles ilustrados a mano para separar las secuencias. Esto evoca las revistas de los años 30 y prepara psicológicamente al público para un viaje en el tiempo. Pero el verdadero triunfo técnico es su banda sonora. Una adaptación de Marvin Hamlisch sobre un tema de principios del siglo XX de Scott Joplin que provocó una auténtica fiebre por el ragtime en los años 70. Aunque esta música de piano era anacrónica para la época de la Gran Depresión, el director se empeñó en utilizarla porque transmitía esa alegría pícara y saltarina que requería la historia. El resultado es que cada vez que suena el piano, el espectador se relaja, sabiendo que por muy mal que parezcan ir las cosas, todo forma parte del truco. Existe un amplio consenso en situar a El Golpe como la cumbre del cine de estafas, una obra que logró poner de acuerdo a la crítica especializada y al público masivo. Algunos críticos de su tiempo la acusaron de ser un ejercicio puramente comercial y sin profundidad social. Sin embargo, el público conectó de inmediato con su optimismo, en unos años marcados por el desencanto de la guerra de Vietnam y el escándalo Watergate. La lectura que perdura es que la película funciona como un bálsamo de evasión perfecta. No pretende dar lecciones de moralidad ni retratar la miseria de la depresión. En su lugar, propone un mundo idealizado, un lugar donde el ingenio siempre vence a la fuerza bruta, y la lealtad es el único valor que no se puede comprar. El Golpe fue un éxito rotundo desde su estreno. Se coronó en la ceremonia de los premios Oscar de 1974 con 10 nominaciones y 7 estatuillas, entre ellas las de Mejor Película y Mejor Director. Con el paso de las décadas, su influencia se ha dejado sentir en títulos contemporáneos, que van desde Ocean's 11 hasta Nueve Reinas. Este legado consolidó la estructura de las películas de robos sofisticados. Sigue funcionando hoy porque no ha envejecido nada. Su ambientación clásica la protege del paso del tiempo, ya que nunca intentó ser moderna. Nos enseña que la ilusión bien construida siempre es preferible a la cruda realidad. Ahí está el secreto de su eterna juventud. Georgie Roy Hill construyó una mentira tan bellamente ambientada que décadas después el público sigue disfrutando de que le vuelvan a mostrar la misma carta. Al final, la película entera se sostiene sobre la imagen de ese sutil toque con el dedo en el lateral de la nariz. Un gesto silencioso entre cómplices que resume todo el juego. Y como en toda buena partida, si dudas sobre quién es el ingenuo, quizás sea porque el resto de los jugadores están seguros de que eres tú.